Buenas tardes, licenciada y compañeros. Este día el Grupo 1, conformado por Alan Eduardo Correa Cuellar, Carlos Andrés Mendoza Padilla, Roxana Beatriz Arti Iglesias y mi persona, Rosana Ivtoches, tenemos el placer de presentarles el tema de materias primas para la materia de costos y presupuestos. Sin duda, la materia prima es de las partes más importantes en una industria. Se puede decir que es la parte más importante y la parte que más veremos en nuestro alrededor. Vale la pena saber sobre dicho tema para que en un futuro saber de dónde y cómo vienen muchos de los productos que vemos en nuestro diario vivir. En dicha investigación, o más bien en la investigación que se realizó y la presentación que se va a realizar, se abordarán los conceptos básicos de esta misma, como significados, cuál es su importancia y algunas de las características básicas que se tienen que tomar en cuenta para que el material se tome en cuenta como materia prima. Finalmente, para realizar dicha investigación se consultaron diferentes fuentes electrónicas y leyes, para de esta manera enriquecer nuestro conocimiento para este mismo. Objetivo general. Nuestro objetivo general es dar a conocer toda información básica de las materias primas, sus usos, generalidades, tipos y funciones para un mejor entendimiento de las mismas. El objetivo específico 1 es explicar los diferentes tipos de materia prima y sus características. El objetivo específico 2, identificar los diferentes usos que las materias primas poseen. Y el objetivo específico 3, analizar cómo las materias primas han tenido un aumento en su precio a lo largo del tiempo. ¿Qué son las materias primas? Ahora en día existen diferentes tipos de materiales, los cuales son extremadamente importantes para la sociedad. ¿Y por qué? Bueno, con esos materiales se realizan todos los productos que conocemos ahora en día o inclusive se hacen infraestructuras, entre otras cosas. Sin embargo, antes de que sigamos con este pensamiento, tenemos que tener en consideración cuál es la definición de las materias primas. En este caso, según la Real Academia Española, la materia prima es la materia que una fábrica o industria necesita para poder fabricar sus productos. Otra definición que podemos mencionar es que la materia prima son todos aquellos elementos naturales, los cuales pasan por un proceso determinado para luego ser producto de uso o consumo. ¿A qué nos referimos con esto? Es que las materias primas terminan siendo elementos naturales, como por ejemplo tenemos el algodón, madera, petróleo, lana, hierro, arena, arcilla, carbón, entre muchos otros. Todos estos materiales son utilizados para crear diferentes productos, como por ejemplo la madera, que se puede utilizar para crear muebles, o también la arcilla, que se utiliza para crear cerámica, y la cerámica es utilizada para platos, para vasijas, decoraciones, entre otras cosas. Propiedades de los materiales. Anteriormente se mencionaban distintos materiales, los cuales estos, al analizarlos en su interior, tienen ciertas propiedades, los cuales permiten que estos, al ser procesados, logren ser los productos que conocemos ahora en día. Existen 3 tipos de propiedades para poder clasificar dichos bienes naturales, los cuales son propiedades físicas, propiedades químicas y propiedades ecológicas. Los productos, o más bien los materiales que tienen propiedades físicas, tienden a tener las siguientes características, que es conductividad eléctrica, propiedades mecánicas, propiedades térmicas, propiedades ópticas, propiedades acústicas y propiedades magnéticas. Después tenemos a los materiales que tienen propiedades químicas, que tienen la siguiente característica, que es oxidación. De esta podemos dar un ejemplo de los metales. Por último, los materiales que tienen propiedades ecológicas tienden a tener las siguientes características, que son que los materiales son reciclables o materiales biodegradables. Características de la materia prima. Sin duda, la materia prima es algo extremadamente importante para las empresas e industrias, puesto que es la base de todos sus productos, por lo que esta nunca debe faltar. Además de eso, las materias primas tienen ciertas características. Algunos ejemplos son que algunas de estas se dan solo por periodos de año. Esto suele pasar mucho con las frutas y con las verduras. Algunos ejemplos de frutas o verduras que cumplen con esa característica es espinacas, rábanos, aguacates, entre otros, que estos solo se dan en época de invierno.
Otra característica de la materia prima es que estos no tienen ningún proceso anterior. O sea, toda la materia prima es directamente de la naturaleza, por así decirlo. También se podría tomar como característica que esta solo es recolectada por el sector primario. Nunca va a ser procesada por el sector primario, sino que esta siempre será procesada por el sector secundario. Y además de eso, que estas son siempre bases para la creación de otros productos. También se podría tomar como característica que estos se clasifican en dos, se clasifican como renovables o no renovables. Sin embargo, mis compañeros lo estarán explicando más adelante. Y bueno, todas estas características son básicas y necesarias para considerar a un material como materia prima. Importancia de las materias primas. La materia prima cumple un papel sumamente importante en la vida de las personas, ya que constituye el principal medio para la producción de bienes utilizados para el consumo básico. De manera que, sin estas materias, la supervivencia del hombre no sería posible o en todo caso sería muy complicada. Además, es el principal eslabón de los sectores económicos que elaboran el proceso productivo, los cuales no serían posibles sin la existencia de materia prima. En otras palabras, también podríamos mencionar que es importante ya que esta genera muchos empleos, algo que mencionamos del sector económico, puesto que esas dan empleo a generalmente personas de países en vías de desarrollo, tanto ya sea recolectando la materia prima o en este caso haciéndole los procesos necesarios para la realización de productos, por lo que si esta desapareciera, se verían afectados muchas familias ya que perderían su trabajo. Por lo que podemos mencionar que la materia prima es importante tanto para los hombres en generales, para la subsistencia, por así decirlo, y también en la parte económica para que muchas familias tengan de qué vivir. Ahora que ya sabemos de lo que estamos hablando y tenemos claro cuál es el concepto de materia prima, es importante hablar de cuáles son los tipos de materias primas que se encuentran a nivel mundial. Para ello, es importante hablar de la clasificación de estas para poder identificarlas y poder definirlas de una mejor manera. Como primer punto hablaremos de la materia prima renovable o superabundante. Es aquella que se halla en constante y rápida producción o bien a niveles muy abundantes en nuestro planeta. Esto significa que no se acabaría ni en un corto ni mediano plazo. Como por ejemplo de estas tenemos el hidrógeno gaseoso o la energía solar. Como segundo tenemos la materia prima no renovable. Es aquella que existe como producto de largos procesos geológicos o históricos en nuestro planeta, cuyas reservas corren riesgo de acabarse si el ritmo del consumo no siguen patrones racionales. Como por ejemplo tenemos el petróleo o el carbón fósil. Como tercer punto, tenemos las materias primas para la construcción. Básicamente estas las logramos ver comúnmente. Se refieren a aquellas materias que pueden usarse en crudo o procesadas a la hora de realizar trabajos constructivos, como lo son usados los morteros, el agua, la cal, el cemento y la madera. Claro está que estas materias primas también pertenecen a otros orígenes, pero también se adentran en esta categoría. Como cuarto punto tenemos materias primas consumibles. Se trata de aquellas que requieren ser procesadas en una industria para ser convertidas en un producto apto para el consumo humano. En el caso tenemos la energía, la arena, el agua o la tierra. Continuando con nuestro tema, ahora hablaremos de la materia prima de origen vegetal. Esa es la materia que es procedente de la flora, o sea, de los vegetales, como es el caso de los árboles, las plantas, la semilla y aquellos derivados de la naturaleza. Para poder hablar un poco mejor y tener más claro de lo que estamos refiriéndonos hablando de este tipo de materia prima, podemos mencionar tanto la madera como el algodón, la celulosa, el caucho y el corcho, que básicamente estos son materiales que lo podemos encontrar con muchísima facilidad en cualquier parte de nuestro país, inclusivemente
para poder adquirirlos y poder trabajar con ellos. Como segundo tenemos las materias primas compuestas, que se refiere a la mezcla de dos o más materias primas, las cuales forman, como ya lo mencionamos, un compuesto, como es el caso de los aglomerados de partículas. O sea, esto nos está diciendo que básicamente es necesario utilizar dos tipos de materias primas para poder obtener una materia prima compuesta. Como tercero tenemos materia prima de origen animal. Básicamente ya lo conocemos nosotros, esta se refiere a la materia prima que es procedente de los animales, que es la que se lleva a la industria para transformarla en bienes de consumo, como por ejemplo lo que nosotros cuando vamos a un supermercado adquirimos la carne, la leche, también para poder trabajar con algún producto adquirimos el cuero o las pieles o la lana, ¿verdad? Son productos que nosotros los podemos utilizar para poder trabajar como diseñadores, e incluso no solo limitarnos con eso, sino que también nosotros los podemos ver en cualquier otra forma aplicada. También tenemos la materia prima de origen fósil. Básicamente esta es bastante curiosa porque se trata de los residuos orgánicos sometidos a procesos de sedimentación y fosilización de una forma así milenarios, dando como un fruto de hidrocarburos de alto valor químico y energético. Como ejemplo de ello podemos decir que es el petróleo, como anteriormente ya lo habíamos mencionado, y el gas natural, ¿verdad? También tenemos la materia prima de origen mineral. Esta es bastante importante. Como indica su nombre, se trata de la materia prima de procedentes minerales, entre los cuales se destacan el hierro, el oro, el mármol y el cobre. Esta es bien importante porque nos lleva a nuestra siguiente materia prima, que es la materia prima de industriales, que básicamente aquí lo que más abunda son ellas mismas, el cobre, el aluminio y el alambre, que básicamente es lo que ahora nosotros podemos ver, que es lo que más utilizado en estos productos de tecnología y en cómo todo esto va evolucionando para poder llevar a cabo todos estos procesos. Uso de materias primas. La materia prima tiene una gran cantidad de usos. Estas se producen por medio de métodos sintéticos y físicos. Como ya se mencionó anteriormente, las materias primas son los elementos base a la producción de un producto y los usos de estos son muy variados. Algunos de los usos a las materias primas son: tenemos madera, que es proveniente de los árboles, como ya se sabe. Ese también es de los materiales más comunes que encontraremos y es utilizado para todo tipo de productos e inclusive proyectos. Con proyectos nos referimos a hogares, ya que ahora se conoce que desde hace años las casas pueden ser hechas con madera. Ahora en día ya se utilizan otros materiales, como el concreto, pero siempre existen casas hechas con madera. Algunos productos que podemos encontrar hechos de madera son utensilios de cocina, muebles, instrumentos musicales, herramientas con mangos de madera, juguetes, entre otros. También tenemos la cerámica, que proviene de la arcilla. Este material es muy conocido y se puede utilizar en varios ámbitos. Es mayormente utilizado en la cocina, como por ejemplo vasos, tazas, platos, ollas, entre otros. De igual forma es muy común encontrar este material en otras partes del hogar, como en los baños o en decoraciones. En los baños, de hecho, es más común encontrártelos, puesto que muchas veces los inodoros como tal están hechos de cerámica. También podemos ver azulejos, los lavamanos o también las tinas. También tenemos el plástico, que es proveniente del petróleo. Ahora en día este material se está tratando de utilizar menos o reciclarlo, puesto que si bien es muy útil, contamina demasiado, ya que no solo es parte del uso y extracción del petróleo para su fabricación, sino que este no se descompone tan fácilmente, sino que tiene que pasar años o décadas para que este se descomponga. Por otra parte, este es de los materiales más comunes en nuestro día a día y tiene millones de usos. Lo podemos encontrar en la ropa, ya que existe calzado con suela de plástico, en contenedores de alimentos. Un ejemplo es la famosa compañía de Tupperware, quien fabrica contenedores de plásticos
También lo podemos encontrar en muebles, lo podemos encontrar en juguetes, lo podemos encontrar ahora en día en una gran variedad de cosas. De hecho, casi que cualquier cosa que vemos ahora en día está hecho de plástico. Y esto es por lo mismo que se mencionaba anteriormente, es por su durabilidad y también que es algo muy barato. Entonces si bien sí es un material, podría decirse bueno, el problema es que contamina mucho. También tenemos los textiles, que estos pueden venir de diferentes cosas, como por ejemplo la lana. El textil puede venir del petróleo, puede venir del algodón, hay lino, entre muchos otros. Dicho material es de los más comunes que vemos en nuestro día a día. De hecho, es de lo que más vemos todos los días. Y esto porque nuestra ropa está hecha de textiles. También se hacen tapices, ropa de cama, entre otros productos que se realizan con este material. Sin duda existen muchos otros materiales los cuales faltaron en los ejemplos. Sin embargo, esos son de los que vemos más comúnmente en nuestro día a día. Ahora hablaremos de las ventajas y desventajas de la materia prima. Cuando hablamos de las ventajas, algo que tenemos que saber es que una de las primeras cuestiones a tener en cuenta sobre las materias primas es que se trata de un elemento diversificador que nos permite llegar a un nivel de producción casi de cualquier producto. Esto quiere decir que con el proceso correspondiente nosotros podemos llegar al máximo de elaboración de nuestro producto, teniendo en cuenta todo el proceso que va a llevar trabajar con nuestra materia prima. Nosotros hemos realizado una serie de puntos que nosotros consideramos como ventajas a la hora de tratar con la materia prima. Como primero, tenemos el ahorro considerable en el proceso de producción. Nosotros podemos trabajar con materia prima que no nos genere un alto costo y va a tener como consecuencia el ahorro considerable a la hora de estar realizando todo esto de nuestro producto y la realización y el trabajo que lleva el proceso de nuestra materia prima en su elaboración. También como segundo punto tenemos la generación de puestos de trabajo local, y esto quiere decir que nosotros podemos trabajar con materia prima que se realiza aquí en nuestro país para poder ir generando, como ya lo mencionábamos, ese trabajo local y así poder ir ayudando a nuestra sociedad a poder ir desarrollándose y a tener una mayor autonomía con respecto a todos estos procesos artesanales que se van realizando con respecto a nosotros como diseñadores de producto artesanal que somos. Y como tercer punto tenemos la preservación y el respeto por el entorno. Esto nos quiere decir que nosotros como diseñadores del producto artesanal tenemos la responsabilidad de cuidar todo aquello y no explotar aquellos recursos que por lo general vienen de la naturaleza, como lo son las materias primas de origen animal y la materia prima de origen vegetal, que en su mayoría son de mucha abundancia y son por lo general lo que mayormente utilizamos. Ahora hablando un poco acerca de las desventajas, hay que tener muy presente la volatilidad de las materias primas, es decir, se trata de lo que los productos siempre van a sufrir fuertes variaciones y esto puede causar una cierta estigma de inestabilidad. Esto quiere decir que la materia prima, cuando ya esté compuesta en un producto, puede sufrir ciertas variaciones por estar expuesta en ambiente natural, por estar expuesta a situaciones o a circunstancias que no sean correspondientes y que ésta cambie su volatilidad como nuestra materia prima que en un momento nosotros tratamos de generar para poder realizar nuestro producto. Nosotros también hemos enmarcado ciertos puntos para poder realizar esas desventajas y uno de ellos es el costo elevado que genera tener en almacenes esta materia prima, ya que pues valga la redundancia hay que tener aquí el proceso de conservación para esta materia prima. También otra desventaja tenemos como el riesgo de pérdida por el valor de los materiales almacenados con el paso de los tiempos, o sea, estos pueden ir sufriendo ciertos procesos con el pasar del tiempo al tenerlos mucho tiempo almacenados. Y también tenemos otro que es el riesgo de situaciones imprevistas, como por ejemplo que se dan incendios, rupturas o robos, que pues básicamente estos nosotros consideramos que son bastante fáciles de tener ciertas circunstancias que los pueden dañar.
en esos aspectos. Y otro también importante es aquellos desventajas que hay ciertas materias primas que pueden llegar a ser tóxicas para la salud del ser humano, que pueden afectarnos de una gran manera, como por ejemplo el petróleo y esas materias primas que sus orígenes son un poco más de elaboración, que nos llevan a un proceso de muchísimo más cuidado. La economía mundial ha experimentado cambios estructurales de gran repercusión debido a que los consumidores de las economías emergentes también han transformado el planteamiento de los productores de materia prima. Algunos países también han cambiado su apuesta por la producción industrial para pasar a exportar de forma intensiva sus recursos naturales. En este escenario, como nunca se había visto, otros países proveedores de estos recursos han destacado por la creciente demanda de los mismos y tienen en sus economías el aprovechamiento de materias primas, y estos son denominados los CARBs. Es un acrónimo de Canadá, Australia, Rusia, Brasil y Sudáfrica. Estos 5 países controlan activos vinculados a las grandes materias primas y tienen un valor aproximado de $60 billones. Canadá exporta 3 tipos de minerales, entre ellos los metales preciosos como el oro, platino, diamantes y plata, los minerales energéticos como el carbón, uranio y metales primarios como el cobre, níquel, zinc, hierro y plomo. Dentro de los minerales industriales se encuentran el yeso, la piedra caliza, potasa y sal gema. También encontramos la madera blanda, que representa el 20% del total de exportaciones de este país. Australia es uno de los principales productores mundiales de minerales y metales, siendo un importante exportador de estos mismos. Además de minerales energéticos como el carbón y el gas natural, producen principalmente la bauxita, alúmina, mineral de hierro, cobre, oro, plomo, níquel, sal, plata, tungsteno, uranio, zinc y tierras raras. Estos producen también una gran variedad de frutas y vegetales como naranjas, bananos, manzana, mangos y piñas. Rusia es el productor y exportador líder de minerales y oro, y es la nación productora de diamantes más grande del mundo con el 25% de la producción mundial, valorada en más de $3.400 millones. Los productos químicos, los comestibles y las materias primas agrícolas son otro de los productos de exportación destacados. Actualmente Rusia produce más de 100 millones de toneladas anuales de trigo y por política exporta el 20% a países de Europa del Este, Oriente Medio y África. Brasil es uno de los países más exportadores de materias primas, principalmente de minerales. Además, es una de las economías más grandes de América Latina y ha basado su crecimiento económico en el fortalecimiento del sector manufacturero, los minerales, la energía y la agricultura. Por otro lado, también el mineral de hierro es considerada la materia prima más importante de este país. Este país, además, es el principal productor de caña de azúcar, piña, castaña de cajú, café, sisal y naranjas. Además, cabe destacar que se considera un importante productor de materias primas como la papaya, el tabaco, la carne, soya, maíz, pollo y palma. Sudáfrica es uno de los primeros productores mundiales de minerales como el platino, cromo, vanadio, circonio y manganeso. La extracción de oro y diamantes dio origen al desarrollo de la economía nacional y sigue siendo una parte significativa de la actividad económica. Del sector agrícola, este se encuentra muy desarrollado y sigue siendo una de las bases de su economía. Destacan los cultivos de maíz, cítrico, frutas tropicales, verdura, caña de azúcar y uvas. Además, la ganadería se centra en grandes exportaciones y constituye una actividad predominante en muchas zonas del país, siendo el 65% de la superficie ocupada por praderas y pastos. Las materias primas más caras o que aumentaron su valor en el mundo. Para empezar tenemos la painita. Este es uno de los minerales de borato más raros del mundo. Fue llamado así en honor a quien lo descubrió, el mineralogista británico Arthur C. Payne, quien al principio pensó que eran zafiros. Este mineral proviene de Myanmar y se cree que hay aproximadamente 1000 cristales de painita en circulación en todo el planeta.
Su rareza hace que sea muy caro. Un gramo vale aproximadamente 60.000 euros. Luego tenemos el iridio, que es un subproducto de la producción de níquel y cobre, y es un metal denso de color blanco plateado. Es el metal más resistente a la corrosión que existe y se utiliza habitualmente como agente de endurecimiento de las aleaciones de platino. Suele utilizarse para fabricar las puntas de las plumas estilográficas y los rodamientos de las brújulas. Este mineral es considerado de origen extraterrestre ya que es muy común encontrarlo en meteoritos. Es uno de los elementos más raros que se encuentran en la corteza terrestre y un gramo vale aproximadamente 200 euros. Los diamantes rojos son las piedras más raras del mundo y un gramo puede llegar a rondar en el 1.000.000 de euros. Hay menos de 30 diamantes rojos en todo el planeta y la mayoría de ellos pesa menos de medio quilate. El diamante rojo más grande jamás encontrado tenía un tamaño de 5.11 quilates y se vendió por 8 millones de euros en el año 2011. El californio. Es posible que hayas escuchado el término medicamentos de diseño, y lo cierto es que detrás de ellos se esconde un negocio enorme. El californio 252 es un isótopo especial que se utiliza para encontrar las capas de agua y petróleo en los pozos de extracción. Este elemento radiactivo sintético tiene una vida media de 2.600 años y se produce directamente en los reactores nucleares de las centrales. La sustancia química se fabricó por primera vez en 1950 en Berkeley, California, y solo un gramo puede llegar a alcanzar la asombrosa cifra de 27 millones de euros. Y por último, en nuestra lista de las materias primas más caras del mundo, tenemos la antimateria. Cuando se trata de encontrar la sustancia más cara conocida por los humanos, nada se acerca más que la antimateria. Si creías que esta sustancia solo existía en las series, películas y cómics de ciencia ficción, pues estabas equivocado. En 1999, los científicos de la NASA aseguraron que fabricar un solo gramo de antimateria costaría alrededor de 60.000 millones de euros. Aunque en la actualidad el costo de producción ha bajado, ahora se encuentra alrededor de los 23.500 millones de euros. Se conoce que en los próximos años esta rarísima sustancia será el combustible que se utilizará para las naves espaciales en viajes intergalácticos, pero por ahora sí pertenece al ámbito de la ciencia ficción. Ahora bien, ya que mencionamos las materias primas más caras, ahora mencionaremos las que han aumentado su valor. En la actualidad, las materias primas han sufrido un incremento debido a la pandemia del COVID-19, lo cual ha elevado en más del 100% el precio de las materias primas utilizadas en Centroamérica, especialmente las utilizadas para producir plástico, alimentos, transporte o construcción, se afirmó hace poco en la Federación de Cámaras de Industria Centroamericana y la República Dominicana, FECAICA. De acuerdo con la directora de FECAICA, el incremento de precio de las materias primas y del petróleo ha provocado alzas en los precios de múltiples productos, entre ellos alimenticios, como carnes, granos y pan, así como el petróleo, el hierro y la madera. La directora de FECAICA explicó que por ser este un problema mundial y siendo Centroamérica una región importadora de combustibles y materias primas, la capacidad de respuesta ante este fenómeno es poco flexible. En el caso del plástico, cuya escasez de materia prima creó un impacto a industrias como la de Nicaragua, la región ha estado adquiriendo materia prima de Estados Unidos con un alza en el precio de más de 40% al 80% en relación a los meses de marzo y abril desde el 2020. El Estado
Estado tiene también la responsabilidad de garantizar el bienestar de los ciudadanos y las condiciones de competitividad para el desenvolvimiento de la actividad económica del país. Por tanto, se hace imprescindible que existan leyes y reglamentos que regulen la calidad sanitaria, las condiciones óptimas de comercio justo y los derechos y obligaciones de la producción, importación y exportación de los productos de este tipo, que se comercializan en el país en las condiciones estipuladas. Se establece a su vez la administración pública de revisar, analizar y simplificar estos trámites sin dejar de cumplir con las exigencias necesarias para proteger la salud humana. En este contexto nos encontramos con la primera ley, que sería la Ley de las Zonas Francas. Esta ley tiene por objetivo incentivar y regular el establecimiento en el país de las zonas francas, que promueven el desarrollo nacional, depósitos para perfeccionamiento activo, así como los beneficios y responsabilidades de los titulares de las empresas que los desarrollan, administran o usan las mismas. Consecuente con lo anterior y dada la importancia estratégica de los regímenes de la zona franca, esta generación de empleo productivo y generación de divisas es necesaria para crear condiciones óptimas de competitividad en todas las operaciones que realizan las empresas amparadas a dicho régimen. Por tanto, al entrar en materia de la lectura de este documento, podremos encontrar apartados que hacen referencia a la autorización por parte del Ministerio de Economía para poder destinar el consumo definitivo de estos productos. Además, el cómo los titulares de las empresas tendrán derecho a gozar de ciertos beneficios y también el pago de los impuestos que graven la exportación de esta materia prima, también de productos, piezas, componentes o elementos semielaborados. A su vez, cómo las zonas francas deben estar debidamente autorizadas y deben contener productos intermediarios como envases, etiquetas, empaques, muestras y patrones necesarios para la ejecución de la actividad. En segundo lugar, nos encontramos con el Código de Comercio de El Salvador, el cual es una ley que tiene por objeto regular el comercio en nuestro país, tanto para las personas individuales como para aquellas sociedades mercantiles que son las empresas que ejercen su actividad en El Salvador. Estos códigos o conjunto de normas y procedimientos contienen las normas básicas para la publicidad y el comercio en el territorio nacional. Así que al efectuar la lectura de este documento, podremos llevarnos una leída del balance de las resoluciones que se justifican para las condiciones de mercado, en el cual se hace una recepción de las materias primas, productos, mercancías y el balance con una total claridad de la reserva para hacer una evaluación, y las sociedades que lo constituyen puedan disponer de estos mismos documentos y la liquidación o vender los bienes evaluados. Además, existen garantías de crédito de producción de los bienes como los frutos de cualquier naturaleza correspondiente a los sectores que se encuentran dentro de esta ley. Ahora nos encontramos con la Ley de Servicios Internacionales. La presente ley tiene por objeto regular el establecimiento y funcionamiento de parques y centros de servicio. En este contexto, el parque de servicios se refiere a un territorio extraaduanal en el que se establecen y operan varias empresas dedicadas a la prestación de servicios, cuyas actividades gozan de incentivos fiscales, por lo cual se refiere a servicios complementarios a las operaciones de distribución internacional, así como los beneficios y responsabilidades de los titulares de empresas que desarrollan, administran u operan en los mismos. Y se ha comprobado que el comercio de servicios a nivel nacional e internacional refleja un fuerte y consistente crecimiento significativo en el crecimiento de los flujos de intercambio comercial a nivel mundial. Así que dentro de este documento podremos encontrar las normas que regulan ingreso y permanencia de los bienes introducidos por los usuarios directos en un parque de servicios para la prestación de los mismos, y estos tendrán un carácter liberatorio y su plazo de permanencia será indefinido. Dichos bienes no están sujetos a ningún impuesto ni caución mientras permanezcan dentro del parque de negocios internacionales, y esto deberá registrarse de la conformidad a lo dispuesto en las secciones de estos documentos y capítulos. Y por último nos encontramos con la Ley de Fomento Industrial, la cual tiene la finalidad de estimular y proteger las inversiones del capital privado, nacional y extranjero para el establecimiento de industrias en el territorio de la República, además de movilizar los recursos de la iniciativa privada,
aprovechando de forma eficiente la disponibilidad humana y material del país para propiciar el aceleramiento del desarrollo económico, con el objetivo de lograr un mejoramiento rápido y continuo de las condiciones de vida de la población. Por tanto, dicha ley tiene por objeto fomentar las empresas que, empleando procedimientos industriales eficientes, se dediquen a la transformación de materias primas o artículos semielaborados, ya sea para mejor aprovechamiento de los mismos o para convertirlos en mercaderías u objetos más útiles. Además, se clasifica la iniciación o el incremento de estos mismos dentro de la industria. ¿Cómo pasamos de ser proveedores de materia prima a ser un país consumista? ¿Cuáles materias primas exportamos actualmente y en el pasado? Pues atrás han quedado los días en los cuales El Salvador era uno de los mayores exportadores de café. El país era el exportador de la materia prima desde el siglo XIX, cuando su principal producto de exportación era el añil, y después decayó y obligó a los salvadoreños a buscar productos alternativos para cultivar. Fue así como El Salvador empezó a exportar café y en 1855 se convirtió en un producto altamente rentable para la élite salvadoreña. Se pueden encontrar varias opiniones respecto al tema, que fue por la guerra civil, y otros nos muestran que el problema venía desde antes de la guerra. Según el libro Historia de El Salvador, los que se volvieron millonarios con la exportación de la materia prima fueron un grupo selecto de personas llamadas la élite salvadoreña. Ellos se encargaban de toda la provisión de fondos del país, ya que controlaban toda la economía salvadoreña, siendo ellos mismos sus proveedores. La guerra civil de El Salvador y todos los hechos pasados durante ese conflicto dieron el fenómeno de la exportación del recurso humano hacia otros países, principalmente hacia Estados Unidos. Es de ahí que nace la idea de que existen varias empresas comercializadoras de productos, en gran parte importados, que empresas productoras. Debido a la globalización, muchas empresas ya no son dueñas de personas nacionales y han pasado a ser parte de empresas internacionales, mucho más grandes. Según Aida Lazo, coordinadora del informe del PNUD, lo preocupante es la capacidad de consumo de El Salvador y que ésta se expanda más que la capacidad de producción, ya que El Salvador es uno de los 4 países de América Latina que más ha perdido productividad con relación a Estados Unidos. Según un informe que se reveló que por cada $100 producidos se consumen $102.40. Somos una sociedad consumista y se nos ha impuesto el modelo neoliberal y nos ha puesto que importemos de los países desarrollados productos subsidiados que eliminan a nuestro producto, indica el economista Salvador Arias. Debido al alto consumismo que se ha generado hoy en día, la cultura que se tiene en nuestro país es de simple acumulación debido a la situación que sufre el país con las migraciones, ya que todo se trata de llenar del vacío que dejó el familiar que decidió irse con la compra de bienes y consumo en su más amplia expresión. El país cayó en el consumo por falta de lugares seguros para poder ir a recrearse. Y es por eso que El Salvador dejó de ser un país exportador de materia prima a ser un país consumista de la misma. En conclusión al tema de la materia prima, se ha profundizado en el análisis de búsqueda de la información de las materias primas, teniendo un resultado satisfactorio, puesto que se logró comprender conceptos básicos y además dicha investigación reflexionó cómo El Salvador pasó de ser un país el cual exportaba su materia prima a ser un país el cual está acostumbrado a importarla y consumirla. Se llega a la conclusión de que la materia prima es la base de todo producto y que además El Salvador llegó a ser un país consumista, el cual pudo haber sobresalido entre los países que exportaban café. Sin embargo, este nunca se pudo recuperar. Muchas gracias.